Buenas tardes. A continuación, nos va a hacer una ponencia la doctora Ángela Loro Gómez. La doctora Loro, ella es egresada de la Universidad Nacional de Piura, hizo un posgrado en la Universidad de Trujillo y actualmente está cursando con nosotros o culminando la especialidad de cardiología pediátrica y residente de segundo año, próxima a terminar la subespecialización. En esta oportunidad nos va a exponer sobre de transposición de grandes vasos. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos. El día de hoy, como les comentó el doctor Zúñiga, voy a hablarles un poco sobre la detransposición de grandes vasos. Esta patología lo que va a tener en particular es que la conexión ventrículo-arterial es la que va a estar alterada, ya que van a escuchar también transposición de grandes arterias bajo otros dos contextos que son la L-transposición y también asociada a una doble salida del ventrículo derecho. Pero en este caso, la exposición de hoy día va a estar en relación a la detransposición. Es decir, vamos a tener una conexión aurículo-ventricular concordante. A la aurícula derecha le continúa el ventrículo derecho, a la aurícula izquierda le continúa el ventrículo izquierdo, pero son las grandes arterias las que van a estar en una posición alterada. Bajo este contexto vamos a tener tres presentaciones. Aquella, como la primera imagen a su izquierda, en la que van a ver que el septum interventricular se encuentra íntegro. La segunda va a ser aquella en la que tenga asociada una CIB y la tercera va a ser aquella que además de la CIB va a tener una obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo que va a disponer menor volumen hacia la circulación pulmonar. De estas tres, la más frecuente es la de la transposición asociada con septum interventricular íntegro. Ahora, esta cardiopatía es la cardiopatía más común en relación a cardiopatías congénitas cianóticas durante el periodo neonatal, pero dentro de todos los defectos congénitos solo representa el 5%, más o menos con una prevalencia de 3 por cada 10.000 nacidos vivos. En relación a la etiología, podemos tener factores genéticos y factores de riesgo ambientales y no heredados. A nivel genético, bueno, podemos hablar que tiene mayor predominancia en el sexo masculino, que rara vez se asocia con anomalías cromosómicas, que las asociaciones extracardíacas son infrecuentes, se menciona un 10%, pero sí se ha visto asociación con dextrocardia y defectos de lateralización. Entonces, aquí se podría encontrar heterotaxia, asplenia o un isomerismo derecho, además de mutaciones a nivel de genes de lateralidad, como es el CFC1, el gen nodal, el ZIC3 y otros. La tasa de recurrencia en hermanos es más, llega a describirse como 1.7%. Y en relación a los factores de riesgo ambientales, que son más por la parte materna, es la diabetes pregestacional o la ingesta alta de vitamina A, así como también la ingesta de ibuprofeno o la exposición a disolventes orgánicos y pesticidas, o también la exposición a influenza. En relación a la parte embriológica, debemos recordar que más o menos como por la quinta semana se van a dar la aceptación del cono, que es el área de la formación de la asa cardíaca que va a disponerse internamente mediante unas crestas que la aurícula, perdón, que la aorta y el tronco de la arteria pulmonar tengan la disposición habitual que nosotros conocemos, que la pulmonar sea anterior hacia la derecha y la válvula aórtica posterior y hacia la izquierda. Entonces, lo que se ha postulado, o las dos teorías más grandes que se tiene, es que este septo que ven por dentro, septo conal, eh, tengo una falta de rotación en espiral y eso puede hacer que que la aorta termine en posición anterior y la pulmonar termine en posición posterior. Pero también se ha mencionado la teoría del desarrollo diferencial de los conos que, como sabemos, en un corazón ya maduro, cuando está el bebé, nace posterior ya, vamos a ver que en las ecografías lo que podemos describir es un septo conal a nivel de la salida pulmonar como tal, no a nivel aórtico. Entonces, esta teoría lo que postula es que más bien el cono aórtico incrementa el tamaño y el subpulmonar se reabsorbe, y eso hace que la disposición de las salidas de cada uno de los ventrículos sea alterada y sea en relación a al vaso opuesto.
Ahora, en relación a la anatomía patológica, variantes y el tema de la conducción, lo usual es que el corazón se encuentre en sitios sólidos. Eso implica que mi aurícula derecha está en posición derecha y mi aurícula izquierda está en posición izquierda. Que el corazón se encuentre en levocardio, es decir, la punta del corazón está apuntando hacia la izquierda. Que mi conexión auriculoventricular sea concordante, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y que la topología del ventrículo derecho sea la habitual. Es decir, nosotros lo llamamos en the loop, es decir, el corazón llegó a dar el giro hacia la derecha y eso posicionaba el ventrículo derecho hacia ese lugar. Y es la conexión ventrículo arterial la discordante. Entonces, dentro de las variantes que pueden haber, la que generalmente se presenta es que la aorta sea anterior y a la derecha y, como mencioné, la pulmonar posterior y hacia la izquierda. Y en relación al sistema de conducción, esta en realidad se ve alterada cuando se presenta una CIB, porque esto, como va a tener una alteración estructural a nivel del septum, puede hacer que la vía de conducción se vuelva posterior a este defecto. Pero si no es por ello o el defecto es pequeño, en realidad el sistema de conducción suele ser normal. En relación a las lesiones asociadas, vamos a ver que el CIB es lo más frecuente. Y en los recién nacidos, pues es en realidad imprescindible que el nacimiento este tenga un foramen oval permeable y ductus. Dentro de los tipos de CIB, en realidad pueden presentarse todos los tipos, pero el más frecuente es el CIB perimembranoso o también aquel que sea por mala alineación. Y a nivel de la obstrucción que mencioné al inicio del tracto de salida del ventrículo izquierdo, este puede ser a nivel valvular pulmonar o subpulmonar, también por mala alineación posterior o también por alguna inserción anómala del aparato valvular mitral. Y en relación a la aorta, también se ha descrito que pueden haber alteraciones en ella, como una coartación o una interrupción del arco aórtico. La yuxtaposición de los apéndices auriculares significa que las orejuelas de las aurículas, que usualmente tienen disposición lateral a cada uno de los lados de sus respectivas aurículas, se encuentren más bien del mismo lado. Y a nivel de las arterias coronarias, hasta una tercera parte se ha descrito pueden presentar alteración. Específicamente ya a nivel de las alteraciones coronarias, vamos a ver que si yo veo mi primer gráfico, tengo a mi aorta anterior y mi válvula pulmonar posterior. Si yo me fijo en esta imagen hacia la derecha, esta es la disposición habitual, normal de mis arterias sistémicas, ¿no? Tengo a la pulmonar adelante anterior y tengo a mi válvula aórtica posterior e izquierda en relación a mi arteria pulmonar. Entonces, si yo incluso me doy cuenta, mi anillo aórtico va a tener tres valvas que se van a llamar seno coronariano derecho, seno coronariano izquierdo y seno no coronariano. Entonces, esta válvula ha pasado anterior y esta posterior. Y yo voy a tener esta disposición. Entonces, yo voy a hablar de un seno no relacionado, un seno derecho y un seno izquierdo. Entonces, lo más frecuente es esta presentación, que es un 60-70%, en el que se mantiene una coronaria derecha y una coronaria izquierda, en donde va a lugar a la descendente anterior y a la circunfleja. Pero vamos a ver que pueden presentar muchas alteraciones, como que todas las coronarias tengan un ostium único, que de uno solo se bifurque o se divida a la descendente anterior, circunfleja y la coronaria derecha, o que éstas sean intramurales. La tipo D, que es que la circunfleja nazca de la rama del tronco de la coronaria derecha, es tal vez una de las más frecuentes también. Pero también llegamos a ver que pueden haber disposición en el que la circunfleja va sola y de un tronco sale la coronaria derecha y la descendente anterior. En relación a la fisiología, vamos a ver que hablar de transposición implica que yo tengo dos circuitos en paralelo. Mi sangre sistémica que está viniendo desoxigenada, eh, en vez de el ventrículo derecho llevarlo hacia las pulmonares, lo retorna hacia la vía sistémica y mi sangre oxigenada que está retornando de las venas pulmonares va al ventrículo izquierdo y en vez de irse hacia la aorta a oxigenar el resto del cuerpo, regresa a la vía pulmonar a volver a oxigenarse. Entonces, estas dos vías en paralelo no pueden ser
digamos, viables, a menos que exista mezcla en el corazón. Y para eso es a nivel auricular el foramen oval permeable o una CIA, o sea, una comunicación interauricular, la presencia de un CIB o una comunicación interventricular y el ductus. ¿No? Se habla también periféricamente, pero ya es una mezcla mucho menor en realidad. Entonces, cuando yo tengo un paciente, un recién nacido con detransposición de grandes arterias, estoy hablando de que este paciente debe tener un foramen oval o una CIA y un ductus. Lo que debemos recordar es un poco de fisiología en relación a las resistencias vasculares pulmonares. Estas son altas durante la etapa fetal y cuando el paciente nace, en las primeras horas va a haber una disminución que va a ser progresiva y a nivel del segundo o tercer día incluso va a disminuir mucho más, ¿no? Y recordemos que estas aún van a seguir disminuyendo. Pero las primeras horas la resistencia pulmonar es tan alta que lo que nosotros vamos a ver es que la sangre, en vez de pasar de la aorta hacia la pulmonar, va a ser o bidireccional o va a pasar de la vía pulmonar hacia la vía sistémica. Entonces, esta sangre oxigenada que está en mi circuito izquierdo se va a tender a irse hacia la vía sistémica. Entonces, yo voy a tener miembros inferiores con una saturación mucho mayor que mi miembro superior derecho o miembros superiores. Entonces, eso es lo que vamos a llamar una cianosis diferencial invertida, en la que es mayor en los miembros inferiores. Entonces, posterior ya a las primeras horas, las resistencias caen. Y eso va a hacer que ahora el flujo sea de la aorta hacia el tronco de la arteria pulmonar o dirigido más hacia la izquierda, ¿no? Que es donde habitualmente va el ductus, pero finalmente vamos a tener un shunt izquierda-derecha o de la vía sistémica a la vía pulmonar. Entonces, eso ya más bien me va a dar la característica de mayor cianosis en los pequeños. En relación a las lesiones asociadas, debemos recordar que el CIB me va a producir un shunt del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y eso me va a ayudar a contribuir un poco al gasto pulmonar efectivo y eso me ayuda a mejorar la saturación. Pero cuando estoy frente a un CIB con una estenosis pulmonar, con una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que comentaba, entonces yo voy a tener, además de ya el no tener una buena mezcla, un flujo pulmonar limitado y eso me reduce más la saturación. Entonces debemos recordar que hay estrategias importantes para el tratamiento del recién nacido y eso es la infusión de prostaglandinas y una septostomía auricular con balón para agrandar el foramen oval o que conocemos como procedimiento de Rashkin. En relación a la parte clínica y a los estudios, debemos recordar que si yo tengo un paciente con un septum interventricular íntegro, tengo menos mezcla y eso me habla de cianosis. Si yo tengo un paciente con una CIA o un ductus inadecuado, en mi clínica florida va a ser de cianosis profunda y letargo. Si tengo una CIB, incluso puedo llegar a tener una CIB grande sobre circulación pulmonar y eso más bien darme clínica asociada de ICC. Y si mi obstrucción es del tracto de salida, además de la CIB, pues nuevamente me voy a encontrar frente a un cuadro de cianosis profunda y letal. Entonces, el hallazgo físico es una cianosis evidente. Y si yo estoy un paciente que tiene otras alteraciones asociadas, pues me va a ir dando ciertas características, ¿no? Como hablábamos, resistencias altas, pero también hipertensión pulmonar como tal, o un paciente que tiene un arco interrumpido o una coartación de aorta, yo voy a tener una cianosis diferencial inversa con mayor saturación en miembros inferiores. Si yo tengo poca mezcla, porque mi CIA es restrictivo, mi ducto se está cerrando, no tengo CIB, pues voy a tener menos perfusión sistémica. Debemos recordar que el soplo también me puede ayudar un poco en saber cómo está mi ductus, si es que es leve o es, digamos, de un grado 3, 4. Entonces, eso también me puede ir diciendo cómo está mi paciente, además de la saturación. Si yo tengo una CIB grande, como mencioné, puedo también tener clínica de ICC, entonces lo voy a ver reflejado en hepatomegalia, tirajes o un soplo sistólico en el borde external inferior izquierdo. A nivel del EKG, que son ya exámenes auxiliares, lo que voy a intentar buscar es agrandamiento de cavidades, ya sea de la aurícula derecha, del ventrículo derecho. Si yo tengo obstrucción del tracto de salida del VI, pues voy a ver una hipertrofia biventricular. Si mi CIB es grande y tengo obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, aparte de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, puedo encontrar un eje hacia la izquierda. Y en la radiografía, lo que recordamos es que la imagen característica es lo que en algún momento hemos escuchado como el huevo sobre una cuerda. Y esto es porque el mediastino se vuelve estrecho, ya que en vez de estar los vasos
cierta posición cruzada, más bien van a estar, digamos, uno paralelo al otro, y eso es lo que nos da esa impresión de un mediastino estrecho. Y la cardiomegalia, pues va a ser leve o moderada. Voy a tener un aumento de vascularidad pulmonar cuando yo tengo una mezcla significativa. Y puedo tener una variabilidad en relación al septum, ya sea si es que está intacto o si es que está asociado a un CIB grande, así como con la estenosis pulmonar, ¿no? Entonces, esta es la imagen más o menos que les podía mencionar. Aquí no vemos tanta estrechez del mediastino, pero es un paciente justo con una detransposición. Vemos que tampoco la cardiomegalia es leve, pero básicamente es como para poder orientarnos un poco. En relación a la ecografía es la que de manera inicial nos va a dar bastante información, porque con ella podemos ver bueno, esto es un eje largo a nivel de la ecografía en el que yo veo un vaso posterior y un vaso anterior. Aquí nada más yo puedo decir que este vaso es el anterior, pero bajo otras vistas yo puedo saber que este vaso no se bifurca, sino que más bien es el posterior y que entonces, en todo caso, esta va a ser mi arteria pulmonar, cuando lo habitual es que, como mencioné, sea anterior. Entonces, ¿me da un primer diagnóstico? Sí, pero también me brinda más información como la relación exacta de estos dos vasos, el tamaño y la presencia de un ductus, la dirección que va a tener este ductus, el foramen oval o una CIA, la posición de los apéndices auriculares, que en realidad sería un hallazgo adicional, pero también creo yo nos ayuda más a ver puntualmente los shunts intracardíacos que tiene, el ductus que me va a permitir ver también qué grado de mezcla puedo tener, el origen y trayecto de las coronarias porque es muy importante para mi programación quirúrgica y el tamaño y morfología de las válvulas semilunares. En relación ya a otro tipo de estudio, la tomografía y la resonancia en realidad nos van a dar más diagnóstico estructural, tal vez en relación a problemas coronarios que yo no haya definido bien con la ecografía, el tamaño de las ramas pulmonares, la región supravalvular de la válvula, ya en el postquirúrgico, de mi nueva válvula pulmonar o de la función de válvulas semilunares, ¿no? Por ejemplo, acá lo más frecuente es que después de la corrección, que ya vamos a hablar, pueda encontrar dilatación de los neovasos. En este caso hay una dilatación de la raíz de la neoaorta, que está en este lado izquierdo, derecho, y que me puede ayudar para el seguimiento. Y en relación al cateterismo cardíaco, en realidad este lo vamos a encontrar más relacionado con el prequirúrgico, porque bueno, al momento de revisar el manejo tal vez los enfoque un poquito más, pero nosotros cuando encontramos ya que no hay una mezcla adecuada, ya sea por el ductus, por el CIA restrictivo o el CIB pequeño, nosotros debemos actuar de manera inmediata y este es mediante el procedimiento de Rashkin. Va a estar indicado con el fin previo a la cirugía, porque vamos a ver que el tiempo operatorio también es distinto de cada uno de estos, pero me va a permitir tener una mejor mezcla y darme chance a que mi pequeño tenga más días para poder planificar su cirugía. Como tal, la cirugía ha pasado en la historia de tener pacientes que han fallecido porque no teníamos un manejo quirúrgico claro que ofrecer, tener inicialmente cirugías indicadas como la cirugía de Senning o Muster, que lo que hacían era de manera intraauricular buscar la manera de alinear los flujos y hacer que estos vayan por la vía sistémica como corresponde y por la vía pulmonar. Pero ya para el año 1975 se desarrolló la técnica que actualmente es la que se realiza a casi todos los pacientes con una de transposición de grandes arterias, que es la cirugía de Yatene o también llamada switch arterial. Entonces, lo que vemos aquí es que tengo mi ventrículo derecho que sale en la aorta, mi ventrículo izquierdo que está saliendo por detrás la arteria pulmonar. Entonces, lo que nosotros hacemos es disecar o seccionar mi aorta por encima de mis arterias coronarias, como pueden ver. Y lo mismo hago con mi TAP por encima de mi válvula pulmonar. Entonces, yo lo que voy a hacer es un cambio de salida de vasos, pero a nivel de los velos coronarios, yo voy a tomar estos botones y también los voy a traslocar. Entonces, eso va a hacer que yo tenga que traccionar un poco mis arterias coronarias al momento de reubicarlas y tener, digamos, algún tipo de complicación a posterior. Finalmente, los vasos se colocan en la posición que debiesen, pero esto
va a hacer que la posición no sea la habitual de un paciente que no haya tenido de transposición. Esa maniobra de pasar estos vasos uno delante de otro, que es la maniobra de Lecón, va a hacer que nosotros finalmente tengamos esta disposición. Si ven, la pulmonar está anterior, correctamente, ya está saliendo del ventrículo derecho, pero mis ramas pulmonares también quedan delante de la aorta. Entonces, la disposición anatómica está en teoría reparada, pero tampoco es que, digamos, sea la habitual a un paciente que no ha tenido esta patología. Pero de manera funcional queda, digamos, solucionado el switch. Ahora, cuando nosotros hablamos del manejo del paciente, nosotros debemos recordar que es un manejo médico y un manejo quirúrgico. El manejo médico es el manejo inmediato. Entonces, si mi paciente nace con detransposición, yo lo primero que tengo que ver es que esté oxigenado. ¿Me va a ayudar el oxígeno suplementario? Sí. ¿Lo va a solucionar? No. Entonces, es una primera medida. Lo segundo es mejorar la parte metabólica, porque estos pacientes van a tener acidosis metabólica por la hipoxemia. Entonces, eso tengo que irlo manejando. Y además, la infusión de prostaglandina, porque esto me va a permitir mantener mi ductus permeable. La dosis habitual va de 0,01 a 0,05 microgramos kilo minuto, pero nosotros solemos iniciar con bolos con infusión, perdón, de 0,0125 e ir aumentando o disminuyendo. Luego vamos a ver que nuestro paciente tenga una mezcla adecuada y ahí es donde entra la decisión o no de realizar una septostomía auricular, como les expliqué hace un momento. Entonces, si yo veo que incremento mi dosis de prostaglandina, la saturación sigue bajando, no logro mejorar el trastorno metabólico, la acidosis incrementa, es muy probable que este paciente requiera una septostomía auricular y es ahí donde se indica el Rashkin. Una vez que yo hago el rush, que mejoro la mezcla, le puedo dar un poco más de días. ¿Por qué? Porque mi paciente idealmente debe pasar a esta cirugía que les mencionaba de Yaten entre la primera y segunda semana, ya que ahí las resistencias han disminuido y mi ventrículo izquierdo aún posee la capacidad de contraer de una manera adecuada para resistir ahora realmente la resistencia sistémica como tal y ya no la pulmonar, que es menor. Entonces, eso es más o menos el esquema que hay que tener en mente. Estabilizar al paciente, oxígeno, corrección de trastorno metabólico, infusión de prostaglandina. Listo. ¿Mi mezcla es la adecuada o no es la adecuada? Si no es la adecuada, un Rashkin de emergencia. Luego de eso, tengo estabilizado a mi paciente y lo ideal es operarlo entre la primera y segunda semana, es lo que se menciona. Y debo entender que yo ya lo operé, tal vez el paciente mejoró, logramos, digamos, resolver la parte funcional de esta patología. Pero igual este paciente, como cualquier otro paciente operado de la parte cardíaca, amerita tener una evaluación posterior. Entonces vamos a ver que la supervivencia de estos pacientes en realidad es bastante alta, alrededor del 96% a los 7 años y entre un 95 y 96% a los 20 años. Pero nosotros les hacemos seguimiento justamente para ver que no hayan algún otro tipo de complicación. Las más frecuentes, como les mencioné en la resonancia, es la estenosis. De las neopulmonares, del vaso neopulmonar, neo porque es un nuevo vaso a nivel de la pulmonar, ¿no? Estenosis de la rama de cualquiera de las ramas de las arterias pulmonares, disfunción de la válvula semilunar, dilatación de la raíz de la neoaorta. Van a ver que aquí utilizamos términos de neo, ¿no? Porque prácticamente ha sido traslocado. También puedo tener insuficiencia de esta nueva aorta y la presencia de arritmias y lesiones de las arterias coronarias. Entonces, vimos que va a haber cierta tracción, entonces siempre hay que estar viendo que el flujo sea el adecuado a través de estas arterias. Y también se menciona un alto riesgo de trastornos tanto psiquiátricos como cognitivos, y esto es porque durante el periodo hubo un tema de hipoxia a nivel de estos pacientes. Entonces se ha descrito que pueden presentar algún rango de incidencia para este tipo de trastornos. Bueno, y eso es básicamente lo que quería compartirles el día de hoy.